Hola amigos, nuevamente su amigo y hermano Giovanni Villarreal Castillo, quien les da la bienvenida una vez más a este espacio que se llama Del Púlpito a las Redes, donde juntos vamos a disfrutar de la palabra de Dios. Vamos a estar muy atentos a cuál es el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas hoy. Acompáñenme al texto de esta ocasión, que lo encontramos en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 6. Vengan conmigo y disfrutemos juntos de la bendición de Dios. Verso 1. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: He aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Esa frase, nos es estrecho, significa que han estado ya apretados. Quizás empezaron 2 o 3 en esa labor que estaban ejerciendo, pero a medida que el plan fue creciendo, a medida que el proyecto fue creciendo, se fue ampliando, ya fueron llegando más personas, se sentían estrechos. Y es precisamente lo que quiero compartir con usted, mi amigo y hermano, en esta hora. Tenemos un sueño, tenemos una meta, queremos alcanzar logros que quizás por las circunstancias de este año 2020 se han visto truncados, hemos parado, hemos hecho una pausa y no sabemos hacia dónde ir. Bueno, tenemos que primeramente reconocer en qué posición estamos, si estamos amplios o estamos estrechos. Si estamos estrechos, necesitamos tomar una decisión oportuna en este momento y ojalá esa decisión la podamos tomar con la dirección de nuestro Dios, nuestro eterno Padre Celestial. Y hoy te estamos invitando, nos está invitando el Señor a vaciar nuestra papelera. Necesitamos vaciar nuestra papelera. Y vaciar la papelera es mirar qué tenemos, qué archivos tenemos por allí ocultos, qué archivos tenemos que nos está impidiendo llenarnos de una visión más amplia, qué cosas tenemos en nuestra vida que no nos dejan avanzar, progresar. Un ejemplo, en las situaciones que existen en este momento, muchas personas estaban muy amplias y ahora están estrechas debido a la pandemia o debido al confinamiento, debido al aislamiento social que estamos nosotros viviendo. Y quizás aquel que tenía un lote de bicicletas para alquilarla, ese era su negocio, ese era su sostén. En este momento ahora dice, bueno, ¿yo qué voy a hacer con las bicicletas si nadie sale? Bueno, hemos visto que muchas personas han tomado la decisión de salir de la estrechez y han reconocido que están estrechos. El de las bicicletas dijo, bueno, ahora las voy a usar para hacer domicilios y eso fue lo que lo pudo sustentar durante este tiempo. Por lo tanto, en esta hora, el Señor nos invita a tener un plan definido para nuestras vidas de la mano de Él. Si estamos viendo que no tenemos amplitud o no tenemos esa luz de esperanza o quizás tenemos temores o quizás, bueno, este es el momento de empezar a escuchar la voz de Dios. Porque esta persona que dijo, estamos estrechos, empezó a planear una visión, a enfocar una visión más amplia, teniendo en cuenta que los archivos que hay en su papelera, pues necesitamos vaciarlos. Miren, ¿por qué les digo esta parte? Porque si tenemos un sueño, si tenemos una visión y queremos lograrla, queremos alcanzarla, urgentemente necesitamos vaciar todo aquello que nos está impidiendo avanzar. En nuestras redes tenemos muchos archivos que no nos sirven. En nuestras computadoras, en nuestros teléfonos, en nuestros equipos tenemos muchos archivos que realmente son basura. ¿Y saben qué es lo que hacemos? Eliminamos y los mandamos allí al reciclaje. Pero casi nunca vaciamos nuestra papelera. Por eso hoy es urgente, es necesario vaciar tu papelera. Acompáñenme por favor al segundo versículo. Le dice, vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga, o sea, unámonos en un propósito. Ahí en familia, estamos en casa, unámonos las ideas, los criterios, miremos qué podemos aportar cada uno para salir adelante en esta situación de la mano, por supuesto, de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno tome una viga, tome su viga, tome su idea, compártala en familia, saquémosla adelante. Si antes no podíamos sacar un proyecto adelante, este es el momento
de aprovechar el tiempo, madurar esa idea, tener una misión clara, una visión clara y por supuesto empezar a eliminar todos aquellos archivos que nos impiden lograr esa visión. Tomemos una viga cada uno y hagamos allí lugar en que podamos habitar. Le decía en días pasados a un amigo que ha llegado el momento de ser empleadores más que empleados, porque muchos empleados están esperando en casa el día que abran la compañía o que abran la empresa para ver si son llamados a trabajar. Y eso es un incierto. Por lo tanto, todo aquel que de la mano de Dios adquiera sabiduría, pues hay que emplear, tomar esa viga y empezar a buscar estrategias que nos lleven más allá de donde estábamos antes de esta situación que nos ha aislado. Que nuestro futuro no dependa del ser humano, sino de la providencia divina. Por lo tanto, debemos de crear estrategias. Necesitamos urgentemente mirar hacia adelante, vaciar nuestra papelera, vaciar nuestro corazón de todos esos resentimientos, de todo ese coraje, de toda esa amargura, de toda esa infelicidad que hay. Mirar hacia adelante y pedirle al Señor que nos dé esa fuerza para sacar todo aquello que nos impide avanzar. El verso 2 nos dice que cuando Él dijo, vamos a hacer lugar allí, Eliseo le dice, vayan. Y cuando Él dice, vayan, vemos aquí las características de un líder que está dispuesto a permitir que el grupo avance, pero solamente quiere que el grupo avance. Podemos estar hablando para un padre de familia que quiere lo mejor para su familia, pero que no hace nada para que su familia salga adelante. Quizás estoy hablando para un empresario, para una persona que tenía grandes propósitos, pero a través de la pandemia, a través de este confinamiento social, ve sus sueños truncados, ve sus sueños ahí rotos, aislados, o quizás se ve impedido por la situación para seguir adelante y simplemente le dice a los demás, avancen ustedes, sigan porque yo ya no sé qué hacer. Es muy recurrente esto, es muy normal que pueda pasar en el desaliento humano, pero cuando tenemos personas que nos rodean, que nos aman, que están a nuestro lado y quieren que salgamos adelante juntos, pues esas personas nos van a decir palabras puntuales, frases alentadoras, situaciones que podemos sacar adelante con la ayuda de aquellos a quienes amamos y que también nos aman. Por eso le dice esta persona a Eliseo, ¿sí? Cuando él les dice, vayan, entonces les dice, pero ¿por qué vamos a ir solos? Es como un hijo que le dice a su papá, ¿por qué me mandas solo? Yo quiero salir adelante contigo. Es algo así como cuando mi hijo me dice, quiero ir a entrenar, quiero ir a jugar fútbol. Entonces yo le digo, vaya mi hijo. Él me dice, pero ¿no va a venir conmigo? Entonces yo ahí ya entiendo que el acompañamiento del líder, el acompañamiento del padre, el acompañamiento de aquel ser que nos ama y quiere que salgamos adelante es fundamental. Caminar solo, la misma Biblia dice, pues es mejor andar dos que uno solo, ¿cierto? Es mejor andar acompañado que solo, aunque por allí dicen otra frase que no vamos a tocar ahora. Entonces allí dice uno de ellos, te rogamos que vengas con tus siervos, te rogamos que no nos dejes solos. Si tienes un gran plan para tu familia te dice, te rogamos que no nos dejes solos, te rogamos que no nos abandones, te rogamos que sigas adelante con nosotros. Y ese es el llamado del Señor, que nosotros procuremos, ¿cierto?, aprovechar este tiempo, aprovechar todo el tiempo, no solamente ahora, sino de aquí hacia adelante, cada minuto con nuestra familia, cada minuto con nuestros ideales, y que juntos podamos aportar nuestra viga para poder sacar nuestra familia, nuestra empresa, nuestros propósitos, nuestro negocio hacia adelante. Y cuando le dijo, ven con nosotros, ahí hay algo muy importante. Hay personas que quieren salir también adelante solo. Quizás estoy hablando para un hijo que dice, no, mi papá qué va a saber de esto si ni siquiera sabe prender un computador. Mi papá qué va a saber de redes si ni siquiera sabe que existen. O quizás estoy hablando para una persona que piensa que puede hacer las cosas por sí solas y no necesita la ayuda de sus padres. Busca consejo por fuera de casa. Quizás estoy hablando, pero ahorita estamos mirando el ejemplo, el gran ejemplo
de alguien que al escuchar que su líder le dice vayan, él dice no, un momentico, necesitamos que usted como nuestro líder venga con nosotros. Y tus hijos te dicen ven con nosotros. En este momento el Señor quiere que juntos salgamos hacia adelante. No solo los hijos, no solo los padres, juntos como familia. Unamos nuestros esfuerzos, unamos nuestros recursos, unamos lo que nos queda y juntos podemos lograr las cosas que anteriormente nos era imposible lograr. Por lo tanto, Eliseo dijo, yo iré. Y esa es la respuesta que todos queremos. Cuando mi hijo me invita y se queda pensando, me queda mirando para ver si voy o no voy, pues yo vengo a buscar mis tenis y les digo, vamos. Y nos vamos a jugar juntos, ¿cierto? A cosa que disfrutamos y nos alegra compartir pues el anhelo y los sueños de nuestros hijos juntamente con ellos. Entonces cuando Eliseo dijo, yo iré, se pusieron contentos. Y dice que entonces fue con ellos. La Biblia certifica que sí, fue con ellos. No es aquel que dice yo voy, pero no termina yendo. No, sí fue con ellos. Y entonces, cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Pero aquí viene una situación también que quise subrayar, o más bien, sí, subrayar en ese texto. Cuando llegaron ellos al Jordán, cortaron la madera. Significa que hicieron la tarea, hicieron lo pertinente. Cuando tienen un sueño, cuando tenemos un sueño, una visión, un proyecto y vamos en el camino madurando ese proyecto, pues hay que ir cortando todo aquello que nos va impidiendo. Por eso la invitación constante va a ser vacía tu papelera de reciclaje. ¿Por qué? Porque casi siempre es la costumbre. Eliminamos los archivos, pero los dejamos allí, precisamente en la computadora. Casi nunca vaciamos la papelera. Es como cuando decimos, bueno, voy a perdonar. Y yo perdono esa parte que me hizo, o esa situación que me hizo esa persona. Pero la borro del archivo, pero no vacío la papelera. Entonces llegan momentos en que recuerdo nuevamente esa situación y vuelvo a resentirme y vuelvo a sentir tristeza y vuelvo. Entonces muchas veces le pasaba eso a mi amigo Myself, que él recordaba las cosas y vuelve el corazón a endurecerse. Por eso es necesario tomar una determinación. Si vamos a vaciar, a eliminar los archivos, vaciemos la papelera de reciclaje. Por eso ellos, llegando allí al lugar, al Jordán, empezaron a cortar la madera. Corta todo aquello que en tus redes no te deja avanzar. Corta todo aquello que en tu Facebook no te deja avanzar. Corta todo aquello que Dios te está insistiendo constantemente a través del Espíritu Santo. Córtalo, córtalo, córtalo. Y entonces dice el verso 5, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. El problema no fue que se le cayó el hacha. Ya a uno se le cae algo y viene comiéndose un helado, ¿cierto? Y se le cae, pues da tristeza, pero puede comprarse otro. O cuando va uno caminando, se le dañó el zapato, el tacón del zapato, pues listo, ya hasta ahí llegó. ¿Y qué podemos hacer? El problema no fue que se le cayó el hacha. El problema viene después. El problema viene cuando el verso me dice a mí que se le cayó el hacha en el agua y empezó a gritar diciendo, Señor mío, era prestada. Realmente ese era el problema, que el hacha era prestada. Ahora, si el hacha se le hubiera caído ahí en el pasto o en la tierra, pues él se baja del árbol y la recoge, la hinchaza otra vez y sigue cortando. Pero ahí se le suma otra situación, cayó en el agua. Cayó en el agua. Y ustedes conocen que el hacha, pues, lo que corta es de hierro totalmente. Y algo de hierro que cae en el agua, pues se va a hundir. Tenemos cosas prestadas. La angustia de este muchacho era que el hacha era prestada. Si hubiera sido de él, pues ya, que se lamentó y hasta ahí llegó. Pero era prestada. Y todos tenemos cosas prestadas. Aún la vida
nuestra es prestada. Por lo tanto, debemos de administrarla de la mejor manera. Dios nos llama como sus mayordomos para que administremos nuestro cuerpo. Y entonces cuando yo empiezo a dañar mi cuerpo y empiezo a mirar, ¿cierto?, que es un hacha que se está yendo al agua, porque es prestada. Y a veces pareciera que no nos diera tristeza dañar el cuerpo consumiendo las cosas que no debemos, permitiendo cosas que Dios no le agradan. Todo, ¿cierto? Aún nuestra mente es prestada y no nos hace nada el dañar nuestra mente a través de las redes, dañar nuestra mente con situaciones que se prestan para eso, porque el enemigo lo que quiere realmente es perturbar, es dañar nuestra mente para vengarse de Dios. Era prestada. ¿Qué es aquello que tienes que no te pertenece? ¿Qué es aquello que quizás tienes allí y no es tuyo? Es prestado. Quizás una camisa. Mi esposa tiene una frase muy diciente que es: si uno se viste con lo ajeno en la calle lo desnudan, ¿no? Es una frase como si le diera a uno vergüenza ponerse los zapatos de un hermano o de alguien así a escondidas, porque si lo ha prestado, pues a escondidas, y que lo pillen a uno, lo vean en la calle con eso, empieza a correr más rápido para guardarlo, ¿cierto? Entonces hay cosas que debemos de comparar con nuestra vida, y si la vida es prestada, que viene de parte de Dios, pues también tenemos que cuidarla. Quizás estoy hablando para una persona que tiene la vida prestada y se le ha ido al fondo también del agua, haya caído al vicio, quizás está revolcándose en el pecado, quizás está maltratando su mente, su cuerpo, su corazón, quizás aún su futuro lo está estropeando con malas decisiones. Entonces a esa persona le quiero decir que el Señor hoy tiene una gran esperanza, porque la Biblia nos muestra que para alcanzar ese sueño debemos de reconocer que tenemos las cosas prestadas, que tenemos la vida prestada. Y cuando reconocemos y clamamos, mi vida es prestada, estamos haciendo algo muy diferente a aquel que dice, déjenme, porque la boca es mía. Yo veo lo que quiera porque los ojos son míos. Yo hago lo que quiera porque la vida es mía. Eso es mentira. Ni la vida, ni los ojos, ni la boca, ni la voz, nada es nuestro. Eso proviene de Dios y a Dios volverá. Entonces, cuidemos lo que Dios nos ha prestado y pongámoslo, ojalá, a su servicio. Hay algo aquí muy especial que también quiero subrayar, y es el hecho que nosotros a veces decimos la vida es mía, o quizás nos escondemos en Dios, o quizás también estamos reconociendo que le pertenecemos a Dios. Pero miren, hay una trampa que quiero alertarles. Quizás ustedes ya lo saben también, porque a uno le pasa como ser humano. Sabemos que somos de Dios, pero hay cositas por ahí que nos gustan, ¿cierto? Ya sea comida, bebida, ya sea, cualquier situación, usted sabe qué es. Y entonces decimos, somos de Dios y tenemos una apariencia de hijos de Dios, nos consagramos a Dios, estamos dependiendo de Dios, leemos la palabra, cantamos, tenemos un ministerio, hacemos tantas cosas en favor de Dios y la humanidad, pero hay algo que todavía nos reclama el enemigo porque le pertenece a él. O sea, tenemos algo en nuestra vida que le pertenece al enemigo. Hay una anécdota que yo quiero compartir con ustedes, y es acerca de una pareja que construyó una gran casa, una gran mansión, no como la que yo quiero construir algún día, pero similar, ¿cierto? Similar, una gran mansión lindísima, y entonces la tenían allí en un punto estratégico de la ciudad, así bien bonito, y todo el que pasaba por ahí se admiraba de esa casa. Y resulta que pasó otra pareja, otra familia, y se enamoró de esa casa. Y pararon allí y preguntaron por los dueños y los felicitaron. Le dijeron, mire, nosotros queremos comprar su casa. Y esta pareja le dijo, no, es que nosotros construimos nuestra casa para nosotros. Esa casa es nuestra. Y no, hombre, le pagamos lo que sea por esa casa, el doble, el triple, dígame cuánto vale. Y no. Y seguían yendo día tras día, y hasta que la señora le dijo al esposo, hombre, ¿por qué no vendemos esa casa? Porque ya esta gente me tiene
la verdad, incómoda con la situación de venir todos los días, vendámosla. Entonces insistieron tanto que este señor le dijo, bueno, está bien, mire, nosotros le vamos a vender la casa en tanto, le digo, no importa. Y entonces le dijo, solamente hay una condición. Ah, bueno, ¿cuál es la condición? Si nos las va a vender no hay problema. Ok, ustedes deben aceptar solamente la condición que le vamos a poner, pero acompáñenos a recorrer la casa. Y empezaron a mostrarle la piscina, empezaron a mostrarle el patio, empezaron a mostrarle las alcobas, empezaron a mostrarle la cocina, todo lo que tiene la casa. Y la pareja, la nueva familia, pues estaba admirada por la casa. Y dijeron, pero bueno, ¿cuál es la condición? Entonces el señor le dijo, acompáñenme a la alcoba principal. Ahí está la condición. Y esta pareja pues sorprendió en la alcoba principal, ¿cuál será la condición? Y llegaron allí y él le mostró, mire, ¿ustedes ven ese clavo que está en la pared? Y él le dijo, sí, ese clavo. Bueno, toda la casa y todo el predio, todo lo que existe en esta casa es de ustedes. Pero lo único que seguirá siendo nuestro es ese clavito que está ahí en la pared. Entonces el señor se rió, yo pues un clavo, una puntilla ahí, que eso que... ok, no aceptamos, no hay ningún problema, ese clavito sigue siendo suyo. Entonces el señor añadió, pero en ese clavo, todo lo que yo ponga en ese clavo, ustedes no lo pueden quitar de ahí, es mío, me pertenece. No, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Ellos pensaban que era cosa sencilla, ¿cierto? La pareja se fue, desocuparon su casa, los otros la habitaron y estaban contentos en esa casa. Y que unos días después llegó el antiguo dueño y pidió permiso y entró derecho hasta la habitación principal. Y allí en ese clavito colgó un sombrero. Y entonces la señora pues sí se preocupó un poquito, pero pues era su clavito, ¿cierto? Y el señor se fue, días después regresó, quitó el sombrero y puso una toalla. Y después quitó la toalla y puso ahí un saco en el clavito. Después otro día vino, quitó el saco y puso un zapato. Entonces pues ya la gente, la pareja estaba pues un poco incómoda porque era la pieza principal. Y la señora decía, mire, ¿cómo así que él va a entrar aquí? Y todo. Entonces, pero era el clavito, esa era la única condición. Toda la casa era de ellos, menos el clavito. Pero resulta que este señor, lo último que había puesto, quizá era el zapato, vino, lo quitó y luego trajo 1 kilo de carne fresca, ¿cierto? Recién sacada allá de la carnicería y la puso ahí en el clavo. Y esa carne, chorreando todos sus componentes, empezó a oler feo. Ya pasaron días y el señor nada que regresaba y esta señora estaba pues ya fastidiada y dijo, pero dejemos esta casa. Y el señor le decía, pero por un clavito, no, yo ya no quiero vivir más en esta casa nos pertenece, pero ese clavito nos está haciendo mucho daño, yo ya tengo felicidad. Esta ilustración se aplica a nuestra vida también. Nuestro cuerpo es de Dios, nuestra mente es de Dios, somos de Dios, pero siempre hay un clavito que le tenemos rentados al enemigo. Ese clavito el enemigo lo usa como a él le parece. Entonces, en ese clavito que tienes allí en tu mente, en tu corazón, que le pertenece al enemigo, ¿qué está haciendo en tu vida? Hay gente que lo tiene todo, una gran mansión, pero ese clavito les está estropeando su felicidad. Hay gente que quizás está diciendo, sí, ese clavito yo le estoy permitiendo al enemigo que ponga carne podrida ahí y se pudre a tal momento que yo ya no siento paz. Y entonces vivimos para Dios, pero el enemigo nos reclama. Si lo hizo con el cuerpo de Moisés, ¿cierto? ¿Qué no tanto lo hará con nosotros que llevamos ventaja de tantos años más de pecado? Entonces necesitamos examinar realmente qué hay en ese clavito o a quién le pertenece ese clavito. Si vamos a comprar la casa, comprémosla completamente, no le rentemos ese clavito al enemigo. Si vamos a entregar nuestra vida a Dios, tenemos que hacerlo completamente, no a medias. Si vamos a consagrar nuestras vidas, hagámoslo completamente, no a medias. Es duro, es difícil alejarnos o deshacernos o abandonar ese clavito de pecado que nos gusta, porque pecamos porque nos gusta, ¿cierto? Pero realmente ese clavito le pertenece al enemigo. Quizás nosotros cantamos en el púlpito, cantamos en la iglesia, cantamos a través de las redes, música que alaba al Señor, pero cuando estamos solos estamos cantando por allí la música que alaba al clavito de Satanás. Quizás nosotros nos encantamos leyendo la palabra de Dios públicamente o en el culto familiar, pero cuando ya nadie me está viendo, entonces yo entro a mis redes y empiezo a leer aquellas cosas que Dios desde el cielo sí me está viendo y que no le agradan a Él, porque hay un clavito en el corazón, ¿cierto? Entonces este muchacho empezó a gritar, era prestada,
era prestada. Y si en nuestra vida, en tu vida, hay un clavo que le pertenece al enemigo y está prestado en tu vida, clámale al Señor: Señor, ese clavo es prestado. Y empieza aquí a sacar, a vaciar tu papelera de reciclaje. Es importante, es urgente que no archivemos cosas que le pertenecen al enemigo. Porque podemos haber entregado nuestra vida a Dios. Mire, yo conocí el caso de una persona que me decía: no, yo me bauticé hace 20 años. Y cuando voy a la casa, entonces allí al lado del equipo, me llama la atención que tiene un cerro de long plays, ¿cierto? De la música secular de ese tiempo. Yo digo: ¿y eso qué? No, son cositas que todavía, yo sé que están mal y que esto es lo otro, pero me agrada escucharla por ahí de vez en cuando para recordar viejos tiempos. Entonces, son clavitos que todavía archivamos y son prestados del enemigo. Por eso, en esta hora, nos es urgente tomar la decisión de eliminar aquellas cosas que nos están entorpeciendo salir adelante. Hay un par de cosas más que necesitamos poner en la papelera, o más bien eliminar de la papelera de reciclaje. Y son las megafobias, ¿cierto? Las megafobias son miedo a lo grande. Imagínense ustedes en este tiempo de confinamiento dejar de hacer lo que estábamos haciendo para sostener nuestra familia. Y por miedo a no perder ese empleo, no emprendemos un nuevo camino. Y no tomamos la decisión de decir: ya no seré más empleado, sino empleador. Entonces necesitamos dejar esos miedos a lo grande. Megafobia es el miedo a lo grande. Y si tenemos una visión y tenemos el acompañamiento de nuestro gran líder, que es nuestro Señor Jesucristo, o el Espíritu Santo, ¿cierto? Esas megafobias ya no caen. Necesitamos eliminar los miedos, porque tengamos bien presentes que el miedo siempre atrae a aquello que se le teme. Por lo tanto, no es bueno tener miedos cuando confiamos en el poder de nuestro Dios. Necesitamos realmente tomar esa decisión. Avancemos en la historia para ir terminando. Cuando él empezó a gritar: era prestada, clamó a tal punto que el varón de Dios, verso 6, le preguntó: ¿dónde cayó? Pregunta que quizás nosotros dijimos: pues es ilógico, cayó en el agua. Un hacha de hierro cayó en el agua, y pregunta: ¿dónde cayó? Cuando uno está de espalda. Pero fue tanta la angustia de esa persona que miró dónde cayó. Y responde. La Biblia dice: y él le mostró el lugar. Él le mostró, ¿qué cosa? El lugar. ¿Por qué hace la pregunta dónde cayó? Porque es la misma pregunta que el Espíritu Santo le hace a cada joven, a cada hermano, a cada adulto, a cada padre de familia: ¿dónde caíste? A mí me ha hecho la pregunta muchas veces: ¿dónde he caído? Y ahí donde he caído, le he dicho al Señor: ahí. Porque a veces solamente nosotros nos conformamos con decir: perdona todos nuestros pecados. Pero no es lo mismo decir perdona todos nuestros pecados a decirle: perdóname este pecado de tal día, este pecado de tal día, este pecado de tal hora, este pecado de... Ser puntuales, y así puntualmente el Señor también nos va a ir borrando cada pecado que vamos confesando. Y ahora sí, ya cuando confesamos uno a uno, ahora sí todos los pecados nos son perdonados. Entonces, cuando le mostramos a Dios y el Señor nos pregunta: ¿dónde caíste? No es algo ilógico, sino porque ya Dios tiene un plan definido. Y déjame decirte en esta hora, querido amigo, quizás estoy hablando para una persona que intentó quitarse la vida por el desespero, quizás una persona que en este momento perdió sus familiares por el COVID o por alguna otra circunstancia. Quizás estoy hablando para una persona que ha perdido o está perdiendo su hogar. Dile al Señor dónde caíste, y ahí el Señor te va a dar salvación. Hay personas que han caído a través de las redes, o hemos caído a través de las redes. Digámosle al Señor: ahí caímos. ¿Sabes por qué? Porque en el mismo lugar donde caímos, en ese mismo lugar el Señor nos va a levantar. No tendría sentido que cayéramos aquí y el Señor nos levantara allá. No, ahí donde caímos, ahí nos levantamos. Y el Señor no es como aquella persona que ve que tropezamos y nos caímos y se acerca y nos dice: ¿te caíste? No, el Señor no pregunta eso. El Señor dice: ¿dónde caíste? Y ahí mismo, ¿qué? Nos va a levantar a esa persona que cayó en ese pecado. Ahí el Señor te dice: ¿dónde caíste? ¿Para qué?
para que el Espíritu Santo, o es el Espíritu Santo que pregunta para cumplir su misión de redarguirnos, de convencernos de ese pecado y que allí podamos ¿qué? Pedirle perdón a Dios. Cuando viene un pecado de mi pasado a mi mente, yo he comprendido de acuerdo al estudio de su palabra que no es para que nos deleitemos en ese pecado, porque a veces nos acordamos de algo que hicimos y disfrutamos y entonces nos alegramos. No, ese momento es porque el Espíritu Santo nos está llamando a cuenta, nos está recordando ese pecado para que nos arrepintamos de ese pecado que no nos hemos arrepentido, lo confesemos, nos arrepintamos de ese pecado. Llámese 20 años atrás, llámese 10, un mes, qué sé yo. Pero no es para deleitarnos en ese pecado que ya cometimos, sino para que nos arrepintamos, si no lo hemos hecho. Y entonces, cuando él le preguntó dónde cayó y él le mostró el lugar, entonces dice que Eliseo cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Ese palo está representando a nuestro Señor Jesucristo, el madero, ¿cierto? La humanidad de Cristo. Y él tomó ese madero y lo puso en el agua. Y allí en el agua, entonces hizo flotar, ¿cierto? El hierro. Algo que la mente del ser humano no puede creer, porque ¿cómo va a flotar un hierro? Pero en la mente de Dios, ¿cierto? Y en el actuar de Dios, en el poder de Dios, hace flotar un hierro en el agua. Y si hace flotar un hierro en el agua, si hace abrir el mar Rojo, si hizo abrir el río Jordán, si hizo un arca para preservar la humanidad y toda su creación, si Dios hizo tantas maravillas con lo imposible en la mente humana, ¿cómo no puede también Dios ayudarnos a vaciar nuestra papelera? ¿Cómo también no puede Dios ayudarnos a salir de esta pandemia, de esta situación, de este claustro en el cual nos encontramos? ¿Cómo no puede Dios, si le damos la oportunidad, cambiar nuestras vidas? ¿Cómo no puede Dios restaurar nuestras familias? ¿Cómo no puede Dios darnos una mejor fuente de trabajo para sostener a nuestras familias? Solamente necesitamos vaciar nuestras papeleras, quitar todos esos archivos de nuestra vida, quitar los miedos y emprender un nuevo camino. No dejar pasar esta oportunidad de confinamiento para que todo vuelva a ser igual. Es que no todo va a volver a ser igual. Necesitamos tomar una decisión ahora, ya, de tal manera que el Espíritu Santo nos muestre el camino que vamos a continuar y que el cielo se regocije con nuestras decisiones. No podemos esperar que todo sea igual. De hecho, no podemos llegar a hacer lo mismo que hacíamos antes, porque entonces hubiéramos perdido todo el tiempo. Aprovechemos este tiempo espiritualmente, físicamente, materialmente. O sea, visualicemos un nuevo mundo ahora que nos ha tocado. Y que la gloria del Señor sea magnificada. Y que nosotros podamos representar dignamente a nuestro Padre Celestial. Que le hagamos caso al Espíritu Santo. Todo aquello que necesitamos borrar de nuestros archivos, echémoslo a la papelera, pero no se nos olvide vaciar esa papelera. Con la ayuda del Espíritu Santo, dejemos el pasado atrás. Con la ayuda del Espíritu Santo, empecemos un nuevo caminar. Es mi deseo, es mi oración en esta tarde, que si este tema te ha ayudado, te ha hecho reflexionar en lo que necesitas hacer de aquí en adelante con tu familia, toma tu viga, cada uno tome su viga y empiecen a construir ese sueño que antes no pudieron. Porque hoy el Señor está dispuesto a socorrernos. El Señor está dispuesto a acompañarnos. Él dirá, sí, yo iré con ustedes. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Comparte este video con aquella persona que lo necesita. Ayuda a llevar almas al reino de los cielos. Utilicemos nuestras redes en beneficio de la salvación nuestra y en beneficio de la salvación de aquellas personas las cuales compartimos nuestra red social. Que Dios te bendiga. Que Dios nos ayude. Que el Señor sea a nuestro lado ahora y siempre. Recuerden que Cristo viene pronto y más nos vale que nos encuentre con nuestras redes vacías, con nuestras redes limpias.
con nuestras redes al servicio del Todopoderoso. Que Dios les bendiga. Esto es Del Púlpito a las Redes. Nos vemos pronto en una nueva reflexión. Su hermano y amigo Giovanni Villarreal. Un abrazo. Que Dios los bendiga. A Jesús, entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, entrega todo y la tristeza en gozo cambiará.